Edu Galán, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar, qué bien estar aquí. ¿Verdad que nos vamos a meter en muchos charcos esta noche? No siempre uno empieza una entrevista con postureo de azúcar. Bueno, y luego también pueden ser charcos de perfume, pueden ser charcos de barro. Los charcos son siempre de diversa característica y además haber entendido también que una entrevista conmigo debe empezar, especialmente con este libro, debe empezar con postureo, de postureo, de Azúcar Moreno, que sale referenciado en el libro, o sea, que no es broma. Por eso. Pues bueno, es como estar en casa. La máscara moral, ¿por qué la impostura se ha convertido en un valor de mercado de la editorial Debate? Muchos charcos de barro aquí, no tanto de perfume. Sí, porque yo creo que de lo que se trata, siempre escuché a tantos ensayistas, ¿no? Pero a mí me marcó muchísimo Hitchens, no porque estuviese siempre de acuerdo con él, sino porque tenía una actitud permanentemente de desafío, ¿no? Aunque estuviese equivocado. Y a mí esa es lo que me gusta cuando escribo un ensayo. No tanto provocar por provocar, que me parece una cosa ya que ya la hice cuando tenía 20 años, sino una provocación con una ideología, con una metodología detrás, no para volver loco al de enfrente, ¿no? Sino para que le sirva como estímulo entre los tantísimos estímulos en los que vivimos inmersos, para decir, bueno, voy a empezar a leer esto, ¿no? Porque me estimula, aunque quizás no esté de acuerdo. O sea, ¿tú qué buscas cuando me desafías a través del libro? Pues busco simplemente tu atención, de arranque tu atención, y segundo, tu respeto. Es decir, yo siempre escribo con muchísimo respeto para el lector. Es decir, en el sentido de asumir que sabe cosas que creo que debe saber. Y si no, pues... Empezamos a partir de unos mínimos, ¿no? Sí, porque es que no... Desgraciadamente yo escribo con el respeto del que sabe, que también el lector, pues si no entiende algo, como me ocurre a mí con autores que admiro, pues yo qué sé, Martín Caparrós, Eva Illuz, pues si no entendemos algo, hay una cosa estupenda que se llama Google, que te soluciona incluso cosas más complicadas que las obras de Caparrós o de Illuz, que es armar un mueble de Ikea. Entonces, ¿por qué no acudes a Google? ¿Por qué no te esfuerzas? Este también es un libro sobre un poco un llamamiento a eso, ¿no? A esforzarse y a buscar respuestas sin darlas por hechas, aunque sean contradictorias y difíciles. Esta noche vamos a hablar de moral, de cómo hoy en día manoseamos la moral de mil maneras, a nuestro gusto, cuando nos conviene y aunque sea contradictorio con lo que hacemos, para... sorpresa, siempre llevar razón, que es una cosa que nos gusta mucho a todos. Sí, llevar razón y además en este mundo llamar la atención. Es decir, creo que la moral, que es muy variable, es decir, existe una moral islámica, por ejemplo, una moral, yo y ahí ya no entro cuál es una mejor o otra, que yo creo cuál es mejor, ¿no? Cuáles son mejores que otras, ¿no? Pero las diversas morales de todos estos grupos heterodoxos de una sociedad democrática, ¿por qué se manosean hasta tal punto que ya no tiene sentido cuando antiguamente, o bueno, clásicamente, la moral remitía a un compromiso? ¿Por qué ya no requieren de un compromiso más que poner un hashtag? ¿No? De decir, pues yo estoy en Albacete y porque no se nos enfaden los de Albacete, pero puedo estar en Oviedo, que yo soy de Oviedo, ¿no? Y poner hashtag Black Lives Matter, ¿no? Entonces yo de pronto me estoy comprometiendo de arranque, por lo menos con respecto a mis amigos y amigas de Oviedo, pero sin ningún compromiso real. Solamente he puesto un hashtag, me he comprado una camiseta. Porque los contenidos vinculados a la moral triunfan más que los que no lo están, los neutros. Efectivamente. ¿Y por qué? Por la atención. Parece ser que los estímulos, esto es una cosa de percepción, yo soy psicólogo de formación, aunque luego, pues bueno, me dedico a otras cosas, porque la vida es así de dura, pero parece ser que los estímulos, si tú planteas un estímulo, digamos, neutro, pues qué bien se está fuera de casa, ¿no? Pues bueno, te prestan la atención, ¿no? Con una foto, ¿no? Preciosa de qué bien se está por el monte. Pero en cambio, si tú pones qué bien se está por el monte y mira ahí va ese rojo indescriptible que escucha a Aimar Bretos y aplaude Javois, pues llama muchísimo más la atención que si el estímulo es neutro, ¿no?
No, pero sobre todo llama la atención que alguien aplauda a Javois, no que Bueno, escuche sí, pero no vamos a hablar de Javois, que no está aquí para refutarnos. Oye, pero ¿qué aspectos morales tienen, yo que sé, que cuelgue en una publicación en Instagram un plato de comida en un restaurante? Claro, es que los platos de comida, esto es muy importante en nuestra sociedad entenderlo. Es decir, los productos ya no son los productos al estilo que lo conocían ya no nuestros abuelos, sino nuestros bisabuelos. Ya no son un jersey, ya no es un jersey. Es decir, un jersey no es un trozo digamos, de algodón, por ejemplo, si tienes pasta o de nylon o lo que sea. Ya es algo más, ¿no? Es, primero, diríamos, en un principio, algo que te enseña, que enseña tu interior. Es decir, si llevas un jersey de determinados colores, pues ya no es un jersey, digamos, es un jersey que dice que tú eres, por ejemplo, extrovertido, o que perteneces a una determinada identidad sexual, o que perteneces a un determinado grupo social. Y aparte, si ese jersey lleva un lema, o lleva una banderita, o lleva la bandera de España, o si llevas un fachaleco, pues tú ya no eres dueño de ese jersey, eres coproductor. Esto es un concepto de youth muy interesante. Entonces, tú te sientes, a pesar de que ese jersey esté manufacturado por 10 a la potencia de 100, o sea que existan otros 300.000 jerseys exactamente iguales, ¿no? Tú ese jersey lo sientes como una parte tuya, ¿no? Como una parte de dentro donde tú expresas, tanto tus fotos como en tu vida diaria, pues bueno, que estás muy comprometido con la unidad de España, ¿no? Todos estos que fueron a esta última manifestación, dicho con cariño, grotesca, porque a mí si me sacan una foto con alguien que lleva una bandera del aguilucho, pues me voy directamente, ¿no? O sea, a mí me provocaría rechazo, ¿no? Que en mi manifestación se aceptase normalmente a esta gente, pues todo el mundo que va con sus banderitas y sus jerseys, que yo no digo que no deban ir, esos jerseys les significan algo más que un trozo de tela, ¿no? Que les cubre por el frío, por ejemplo. ¿Tú entiendes que haya quien... Claro, es que tú planteas la utilización de la moral como una vía pragmática para llamar la atención, captar la atención hacia contenidos que si publicáramos de una manera neutra no percibirían esa atención. Pero entiendes que haya quien diga, es que yo no lo uso así, y esta persona con su tesis está haciendo una versión muy reduccionista de lo que para mí es esto, o incluso está ridiculizando, ¿no? mi militancia en la moral. Sí, totalmente, pero yo habría que preguntar a este caso particular cómo lo utiliza. Es decir, yo creo que evidentemente, claro, es que esto es muy contradictorio lo que yo planteo, ¿no? Evidentemente no puedes renunciar en un mundo donde nos comunicamos de forma mediada a través de redes sociales, no es inmediata, cara a cara. Gran parte de nuestro tiempo nos dedicamos a comunicarnos de forma mediada. No puedes evitar tampoco, evidentemente, como dices, que no haya personas que verdaderamente y activismos que utilicen las redes para... Pues bueno, evidentemente para comunicar sus protestas, para justificar, pues, pero sus protestas tanto contra el aborto como a favor, ¿no? Porque yo es que ya no quiero entrar ahí. Yeah. Que haya gente que realmente se sienta comprometida en ir a las clínicas abortistas, ¿no? A decir que están cometiendo un pecado y que bueno, que realmente dedique su vida a esto, ¿no? Y diga, pues bueno, este señor está siendo reduccionista con mi compromiso, ¿no? Pero es que yo creo que ese uso, viendo los resultados y viendo el uso que se le da, es el mínimo, ¿no? Entonces, y luego también mi libro está escrito, no tanto para señalar a esas personas que evidentemente que es activismo, está escrito precisamente para detectar quién lo utiliza, digamos, exactamente igual que esas personas, pero nos la quiere colar. De forma tramposa. Tramposa, pues por ejemplo, las multinacionales, ¿no? Yeah. Es decir, en el momento, y esto dicho con todo el respeto y el cariño, en el momento que Shakira... Eso lo dices siempre antes de meterte en un charco. Nunca jamás, pero como estoy contigo y es la primera vez, pues bueno, eres un poco como Moby Dick, es la primera vez que lo cazo y tengo que controlar sus movimientos. Es la primera vez que me comparan con una ballena. Bueno, pero una ballena blanca y única. Vale, tú piensas que no es por el tamaño, sino porque eres obra de Germán Melville. Me quedo más tranquilo. No te comparo con la orca Willy. Sal de ahí. Es que de verdad, es que esto, por favor, pareces Pablo Motos ayer diciendo a Revilla, sal de ahí, hombre, que no es este el tema. Pero sobre todo que
que entender cuando alguien realmente está comprometido con una causa. Yo siempre digo que el clictivismo lo patrocina una marca y el activismo deja marca. Normalmente el activismo deja una marca muy dura. Pues traumas, dolores de enfrentarse día a día a la incomprensión y demás. Yo hablo del clictivismo y hablo de que al ciudadano medio, por favor, no nos la cuele Shakira, diciendo bueno, que las mujeres no luchan, facturan. Bueno, pues vale, mire usted, pero ¿qué es esto? ¿De qué va usted, no? Hay una cosa que me gusta de tu tesis, y es que dices que ya todo en el debate público se ha llevado al ámbito de la moral, entonces que cualquier cuestión del debate público la juzgamos, la llevamos al extremo de es moral o no es moral, y ahí se acaba el debate. Claro, es que es muy tramposo, porque ahí ya se acaba el debate. Claro, si partimos de que algo ya no es moral, es que no podemos ni siquiera debatir sobre ello. Claro. De pronto... te voy a poner dos ejemplos de los dos lados, porque es que trato que esto no es de equidistancia, porque yo sé cuál me molesta más, ¿no? O cuál creo yo que... Pero es que existe en todas partes, ¿no? Feijóo, Sánchez es enemigo de España, ¿no? Diríamos enemigo de España. Entonces, pues ya está, es enemigo de España. Entonces, no hay más que hablar, claro. Claro, que ser enemigo de España, pues enemigo de unos valores de los cuales, porque realmente aquí los valores que importan, mire usted, no son los de su España, son los valores democráticos que están establecidos en la Constitución, y Sánchez es un presidente elegido democráticamente, ¿no? Pero claro, cuando lo trasladas a que es enemigo de España, pues ya está, se acabó, pues es que es enemigo de España. Entonces, claro, diríamos, yo no diría que Feijóo plantea esto, pero en otros sitios muy cercanos da pie a decir pues que es ilegítimo, y en Brasil da pie a decir pues bueno, como es ilegítimo, pues tenemos que entrar ahí en el Parlamento, ¿no? Y del otro lado, pues yo vi aquí en estos micrófonos una escena con Ione Belarra, en la que le dice con su maravilla, le dice a Àngels Barceló, pues bueno, que habla así de ella, o que le plantea esas dudas totalmente razonables, pues de la misma manera que se le planteaba, digamos, a Adriana Lastra la tutoría de Felipe González a ese PSOE, ¿no? Que se lo plantea porque es mujer y joven. Bueno, primero, no es joven. Joven es mi sobrina, que tiene 18. Oye, no, que Belarra tiene la misma edad que yo. Joven sí es. Bueno, joven de mente, ¿eh? Pero tú recuerdas... Ahora si quieres hablamos de todo lo demás, pero ahí no me ofendas. No, pero joven, tú recuerdas que los Rolling Stones cantaban Time is on your side, pero recordemos que time is not on your side, never. Entonces claro, lo traslada a un debate que Àngels, claro, se reveló, lógicamente, a un debate que ya no es si Pablo Iglesias tutela o no tutela, sino si usted me trata así porque soy joven y mujer, cosa que yo creo, bueno, que si fuese otro locutor o locutora de otra tendencia, pues vale, pero Àngels Barceló hay que ver también quién te lo dice. Entonces, yo creo que debemos armarnos los que preguntamos y los que respondemos, para no caer en eso, en dejar esas subrefugios absolutamente irrespetuosos con quien nos oye. Y luego hay una cuestión que es que no hay una moral única, ¿no? De hecho, uno no tiene ni siquiera una moral única. Tenemos varias morales que pueden ser incluso contradictorias y que aplicamos en las situaciones divergentes, ¿no? Es muy complicado, y esto se ve en los personajes públicos que tú y yo conocemos. Esto no lo cuelgo en redes sociales, o bueno, incluso en la gente, pues bueno, que no se dedica a lo público. Pues esto no lo cuelgo porque igual se va a pensar que... Pero mi pregunta es, ¿lo haces o no lo haces? Claro, o sea, ¿lo haces o no lo haces? Es decir, también entendiendo que la distancia entre lo público y lo privado es muy complicada, ¿no? Y especialmente ahora. Pero también hay que tener claro que dentro de nosotros, tanto los personajes públicos como los privados, efectúan morales contradictorias. Es decir, pues bueno, tú puedes tener un amigo o amiga pues de derechas que defiende, pues digamos... Que en la concepción, vuelvo al aborto, que en la concepción sois 3 en la cama, ¿no? O sea, en cuanto... Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, en cuanto el hombre descarga allí su simiente, pues sois 3 en la cama. Y que todo lo contrario es un asesinato. Y a la vez, tu moral, menos mal, no eres un profeta horripilante, pues es capaz de hablar contigo, tratarte de hacerte entender, y ella a ti, pues tu postura, apartarla, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que entender que en una sociedad democrática esto debe ser así. Y que
ni siquiera sin ser amigos, está muy sobrevalorado lo de ser amigos, no es que a mí me lo mandaron por WhatsApp un amigo, entonces pues sabe más de geopolítica mi amigo que un experto en la cadena SER, ¿no? Sin caer en esto, tenemos que entender que viviendo en democracias, pues existen sensibilidades diferentes y deberíamos movernos en esto de dentro de no aceptar aquellas sensibilidades que no lo son, sino que son morales absolutamente ilegales y pues discriminatorias de las mujeres, no, por ejemplo, o de los homosexuales o de lo que sea, tener la suficiente manga ancha para que las relaciones personales y ciudadanas en una democracia no se conviertan en un campo de minas insoportable. Pues vamos hacia lo contrario. Sí, ese es por lo que yo escribí este libro. Creo que vamos hacia lo contrario. Es decir, en lo que incluso una cosa muy habitual, que es el error, o en algunas cosas, en algunos momentos, la butaz satírica o la butaz de un personaje público, se califica como un crimen mayor o se persigue como un crimen mayor que alguien que realmente comete materialmente un crimen de odio, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pues porque no le conoces y no resulta afectivamente cercano a ti. Entonces, es un trabajo de este libro y de lo último que estoy escribiendo en evidentemente estableciendo unos límites, pero teniendo unos límites mucho más grises de ese blanco-negro, ¿no? De tú no puedes entrevistar a no sé quién porque lo estás blanqueando, ¿no? O no te pueden sacar una foto con un determinado señor o señora pues porque lo justificas. No, mire usted, las cosas son mucho más complicadas. Ya, pero eso, al final en eso caemos todos, ¿eh? Sí, por supuesto, yo el primero. Es decir, y yo el primero. Esto también es un ejercicio no de autoayuda, que yo desprecio la autoayuda, a mí no me autoayudo en nada. A mí me ayudáis los demás. A mí esto de que, no, es que yo he leído un libro de autoayuda porque yo. Tú fíjate cuántas veces utilizamos al día la palabra yo. Yo leo en artículos, salí de casa, pero en el artículo pone, yo salí de casa. Ya, salí de casa. Ya lo incluye el verbo. Entonces, hay que ayudarse a uno mismo a través de los demás y a través de los libros, del mío, de cualquier que sea, para levantar un poco la cabeza a la que para ver un poco más esa realidad más compleja de la que nos tratan de vender, porque estamos inmersos en ella, las redes sociales, a veces el periodismo, aunque el periodismo, yo soy un desgraciado, porque últimamente soy de los pocos que defiende el periodismo y la política. No está nada de moda, te lo digo. Nada, soy un desgraciado, me machacan en todas partes. Los periodistas son todos unos mentirosos horripilantes, están pagados por no sé quién, pero digo, no sé cómo nos íbamos a enterar de determinadas cosas. A mí me hace gracia cuando me dicen, te paga prisa. Pues, bueno, no, pues sí, claro. Y es que yo si te digo quién me paga a mí me han pagado todos los grupos de este país. Pero a ver cómo nos enteramos, por ejemplo, ahí voy al último caso, a ver cómo nos enteramos de las historias de Álvarez Cascos si no llega a ser por Vocento, o cómo nos enteramos de otras cosas si no llega a ser por la cadena SER. Y los políticos exactamente igual. Sí, ¿cuál es la alternativa, no? El otro día en una radio argentina me entrevistaron y le pregunté, bueno, Kirchner, pues me parece muy bien que se queje de los jueces, porque hay que quejarse. ¿Preguntaste tú a sí, que te estaba entrevistando? Sí, claro, porque hay que preguntar siempre. Y le digo, pero ¿cuál es la alternativa? Claro. ¿Cuál es la alternativa de justicia? ¿Elon Musk? ¿Las redes sociales? ¿Señalar con fotos a tu vecino? ¿Cuál es la alternativa a un Estado de Derecho? O un Estado con un cuarto poder que puede ser mejor o peor y que podemos entrar en él cuando quieras. ¿Entremos? Sí, yo no tengo ningún problema. El periodismo, con las diversas crisis y los cambios en modelos de negocio, pues se ha, como decimos en Asturias, yo creo que se ha empobrecido y empudrecido, ¿no? Se ha podrecido. Entonces, claro, esto también de la idea de que a partir de la masificación de las redes sociales, cada persona es un medio de comunicación. Y esto no es así. Es decir, cada persona, ahora parece que cada persona es un medio de comunicación, cada persona es un médico, cada persona es... No es así. Te cojo la cuerda de las redes sociales y de que cada persona emite permanentemente. ¿Esa sobreexposición es soportable?
Yo creo que es insoportable. Yo creo que en el libro una de las cosas, digamos, a mí me faltaba algo material para justificar esta sobreexposición o este exhibicionismo moral constante, algo material que estuviese realmente afectando a la población. Y encontré, bueno, porque es abrumador esto, ¿no? Encontré la ansiedad. Es decir, la ansiedad en España consumimos pastillas para superar la ansiedad de nuestro día a día sin ser tan ansiosos. Mira, fíjate, otra contradicción. Somos el país de los que se declaran más felices y con mejor calidad de vida, y a la vez somos el país que más, junto con Portugal, datos de 2020, que más ansiolíticos toman, ¿no? Entonces, ¿por qué está pasando esto? Es decir, ¿no crees, yo lo creo, o sea, no crees que estamos sometidos a unos ciertos condicionantes artificiales, en el sentido de que nos hemos empezado a comunicar por unos nuevos medios que nos crean unas demandas que todavía no sabemos gestionar? Yo creo que sí. Yo creo que, con respecto, otro de mis obsesiones, aparte de la moral, es el físico. Eh, y se está gestionando. Dedicamos, creo que son 3 horas y media al día a andar con redes sociales, con WhatsApp y tal, y nos dedican 5 minutos a saber cómo funciona. Y creo que esto nos está haciendo daño, especialmente a las mujeres, y especialmente a las mujeres jóvenes. ¿Por qué? Por su autoconcepto. Bueno, esto lo dicen las estadísticas, yo simplemente voy al consumo de ansiolíticos, ¿no? Pero es evidente que a las mujeres en lo público se les exige muchísimo más. Yo lo veo por mi pareja, por Marta Flitsch, que cualquier cosa que pone en redes y bueno, por otras amigas que se dedican a lo público, influencers o tal, sus críticas no son iguales que las nuestras. Las nuestras son más, digamos, la de los hombres. Son más de concepto, quizás, son más de eres idiota, no que vales allá para es nada. puta. Allá es puta y es el físico constantemente. Entonces, claro, esa situación, ¿cómo no va a dar, cómo no va a desembocar en un consumo desmesurado de ansiolíticos y de antidepresivos? Respecto a lo que proyectamos permanentemente en las redes sociales, tú tienes la teoría de las máscaras. Explícame bien esto. Sí, las máscaras es una cosa que necesitamos para vivir en sociedad, en una sociedad urbana. Pues evidentemente tú cuando estás conviviendo con tu familia no te comportas igual que cuando te estás conviviendo con tus amigos o cuando estás en tu trabajo. Pero el problema que tenemos cuando era cara a cara, ¿no? En una sociedad ya compleja de mediados del siglo XX, finales del siglo XX, pero cuando a partir de 2010 se masifican las redes sociales, estas máscaras se multiplican hasta un nivel tan grande que ya ni siquiera exigen ese compromiso, ¿no? Tú puedes decir por redes que quieres mucho a unos amigos, porque también los sintagmas pierden significado. Este es un libro a favor de los compromisos y de los significados, del significado de la palabra amigo, o del significado de la palabra estar contra el racismo, ¿no? Que requiere un poco más que ponerlo en un tuit, ¿no? Entonces, al multiplicarse el número de máscaras que te tienes que poner durante el día, esas máscaras que tienen un sentido y un compromiso y un significado, lo pierden por esa multiplicación constante en la que tú te tienes que declarar, pues por ejemplo, muy comprometido con los negros de Alabama, con lo que pasa en Ucrania, con el aborto, Entonces, nunca en la historia se le pidió a la persona, al ciudadano, bueno, desde finales del siglo XIX, cuando podemos considerar que la gente ha vivido en ciudades, nunca se le pidió tal compromiso. Y, por ejemplo, esta cosa que entre los jóvenes ahora es una cosa muy cursi el nombre, pero me creo que sea verdad, que es la ecoansiedad. El nombre es muy cursi, pero me creo que es una ansiedad por la evolución del cambio climático. Efectivamente, y mal gestionada. Muy probablemente, si se les explicase una cosa que es estupenda, que es que te debe, decía Billy Wilder una cosa estupenda, que es que solo había una cosa peor que tomarse las cosas demasiado en broma, tomárselas demasiado en serio.
Y hay determinados momentos que a estos jóvenes que sienten lo que ellos declaran como ecoansiedad, yo creo que es un miedo ante el futuro, una cosa ya muy descrita, ¿no? En época de una incertidumbre tremenda, esta criminalización de la juventud es absurda, en una época muy tremenda de no saber hacia dónde van, de no saber cómo comunicarse, de no saber qué expresar. Entonces, lo primero que se les pediría, que no se está haciendo, es que no se centren en sí mismos. La solución no está en sí mismos. La solución está en el sistema. De la misma manera que no le pedirías a un defensa o a una defensa de un equipo de fútbol que entendiese que la solución está en dar un patadón para adelante, sino que entenderías que la solución pues es pasarlo a un lateral, jugar con el resto del equipo para crear una oportunidad de gol o para defenderte de ella. Tú sabes que habrá a esta hora muchos de esos jóvenes que nos estén escuchando y que considerarán que eres un cínico polla vieja que no les deja preocuparse por sus propios problemas como ellos consideran que tienen que preocuparse por ellos. Es irrelevante como ellos consideren, al igual que yo, es irrelevante como yo en aquel momento, cuando tenía esa edad, consideraba que cómo debería preocuparme por los problemas. Lo que es absolutamente evidente es que tu vida no puede estar regida porque te estás equivocando en algo. No digo que no hagas cosas de forma individual que debes hacer para mejorar una situación, pero tu vida no puede estar ocupada por situaciones geopolíticas. O sea, no puede estar ocupada tu vida por una ansiedad ecológica que no es que te sobrepase, es que te sobrepase. Es decir, hay una frase americana que dice que tu ego extiende cheques que tu cuerpo no puede pagar. A ver, espérate que la piense. Tu ego extiende cheques que tu cuerpo no puede pagar. Es decir, tú estás extendiendo cheques, te estás haciendo cargo de una situación tan por encima, o te están haciendo que te hagas cargo de una situación tan por encima de lo que puedes abarcar, que sientes ansiedad. Entonces, ¿cuál es la mejor situación, la mejor solución? Que entiendas dónde te están colocando, sin dejar tu compromiso. Yo no estoy pidiendo que dejes tu compromiso. Yo lo que estoy pidiendo es que te dejes de hacer cargo de un compromiso moral que solo se puede, de un compromiso moral y activista, o como lo quieres llamar, que solo se puede solucionar en grupo y a través de los estados y la política. Hablas en tu libro del borrado en Internet, que dice de nosotros como sociedad que estemos preocupados por querer borrar cualquier rastro que dejamos de nuestro yo de hace 5, 8, 10 años. Ya, eso es muy tremendo. Primero, ¿qué dice de los políticos, ¿no? Que lo borran instantáneamente, lo que dices. Bueno, pero dice de los políticos, se dice de nosotros. No, de nosotros, sin ninguna duda, pero primero de risa, y dices, pero bueno, algo tienes que esconder, ¿no? Yo no borraría nada simplemente por tal. Pero de nosotros dice muchísimo. Es decir, porque nos negamos a nosotros mismos. Pero por supuesto, ¿en qué nos parecemos? Yo me parezco en cosas, pero no en todo. Ni en muchas cosas he cambiado hace 10 años. Habla de una sociedad profundamente presentista, profundamente infantil, en la que el pasado, tú fíjate que el pasado solo importa cuando nos hacemos, salvo en ocasiones traumáticas, cuando nos hacemos adultos. No hay cosa más bonita en esta sociedad que hablar con un joven, no mayor, no viejo, sino adulto. Porque el pasado solo importa cuando te haces adulto. Pues bueno, pues porque recuerdas a tus seres queridos y tal, ¿no? ¿Cuándo no importa el pasado? Cuando quieres llegar al futuro pronto, en la adolescencia y en la infancia, ¿no? Entonces, estamos en una situación en la que somos constantemente adolescentes, ¿no? Y queremos borrar el pasado cuando el pasado pues sirve esencialmente para no volver a caer en las mismas tonterías, ¿no? En no volver a enamorarse de quien no debes, en no volver a hacer ese viaje absurdo que no te compensa, en tantísimas cosas. Y nosotros nos convencen que estamos en el frontal, que estamos como Leonardo, ahora se cumplen años, como Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en el frontal del Titanic, y que somos el futuro y el resto del barco va a ser un hundimiento. No es así. Pero ¿cuántas veces no queremos borrar el futuro, no, el pasado? ¿Cuántas veces no queremos borrar el pasado por miedo a las nuevas ejecuciones públicas? Que es esta turba, que es la sociedad que viene a buscar lo que tú dijiste hace 15 años para ejecutarte. Es que no lo entienden, no entienden el concepto de pasado.
Hay dos opciones, ¿eh? No entienden el concepto. Una, no se entiende el concepto del pasado. Y otra, no hay nada más que llame también más la atención, y hablo y hago la autocrítica nuestra de los medios, que sacar cosas del pasado. Sacar cosas del pasado, conversaciones privadas del pasado. Entonces hay que, también desde la profesión, hay que hacer una profunda autocrítica y todo aquello que se saque del pasado, también incluidas las ficciones, también contextualizarlo y bueno, y es que precisamente el pasado trata de eso, de ser superado, ¿no? Y yo creo que basarse un poco más en el presente y basarse un poquitísimo más en las propuestas de futuro. Si te fijas, se nos ha olvidado el futuro. Cuando salió esto, cuando Pedro Sánchez y otros tantos gobiernos presentaron la Agenda 2030. A ver, la Agenda 2030 tampoco está tan lejos. Se rieron de ellos a gran nivel. ¿Dónde vas el 2030? ¿No? ¿Por qué hemos descartado el futuro? ¿Qué problema hay con el futuro? ¿Por qué no podemos construir como sociedad cosas que no vayan más allá del corto plazo, de la individualidad? Porque yo es que sigo creyendo en la colectividad, sigo creyendo que existen las clases sociales, esas cosas viejunas, claro, de polla viejas. Edu, tengo una última. En este mundo de máscaras y de impostores, ¿quién es auténtico? ¿Se puede ser auténtico? No, es absurdo. Esto de ser auténtico es como encontrar dentro de ti un unicornio. Esto es absurdo. Tú lo que tienes que hacer es ejecutar en este mundo las máscaras más ajustadas a lo que tú te sientas cómodo, porque tú no te defines con respecto a tu autenticidad, estas tonterías que dicen los coaches, ¿no? Tú te defines con respecto a los demás. Tú te defines con respecto a lo que piensa tu familia o tus seres queridos. Ponles quienes sean, ¿no? Entonces esfuérzate por ellos. Y lo que tienes que buscar es a cada ser querido, a cada situación de ser querido, incluyendo tu trabajo, que requiere una dignidad, que requiere un compromiso, es una máscara que signifique algo. Que si tú dices en redes sociales que quieres mucho a tu abuelo Manolo, pues vete a verlo, que cuesta, que un domingo es duro porque estás de resaca o no te apetece, porque el abuelo Manolo le quieres mucho, pero hay domingos o martes que está muy pesado, o que se ha caído, o que hay que estar con él en lugar de estar mirando el móvil, pues haciendo otra cosa. Y luego, con respecto a otros ámbitos de tu vida, pues, por ejemplo, la máscara que te pones en el trabajo, pues, por ejemplo, honrar a ese oficio, que en principio, aunque no te guste, debes ponerte una máscara porque también te debes a los demás. Si trabajas en una ferretería, pues hacer tu trabajo de la mejor manera posible, o en el periodismo de la mejor manera posible, y aprender una cosa muy preciosa, Aimar, que es preciosa, a decir que no. Que a mí me cuesta muchísimo. Diciendo que no cuando debes y diciendo que sí cuando debes, que siempre es referido a los demás, no es a ti mismo, ganas muchísimo, avanzas muchísimo en tu salud mental y en tu trabajo en la vida. La máscara moral. ¿Por qué la impostura se ha convertido en un valor de mercado? Editorial Debate. Edu Galán, gracias por venir a Hora 25. ¿Ya se ha terminado? Ya se ha terminado. ¿Quieres seguir? Pues te digo que no. Yo te digo que no. Bueno, yo que estaba esperando un sí. Un abrazo, amigo. Un abrazo.